Hola, 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 sean todos bienvenidos a mi canal JPX Anímate. Suscríbanse, comenten, síganme por mis redes sociales y sin demorar más, comencemos. El programa de hoy trata sobre Josei. Bueno, primero que todo, explicando qué vendría siendo Josei. Josei corresponde a una demografía de los manga anime, bien, que como el nombre lo indica, al ser una demografía, corresponde al público dirigido. Su público dirigido son principalmente las mujeres adultas. Y por ser mujeres adultas, por obvias razones, aquí el contenido más 18 estaría incluido. Sin embargo, no significa que sean específicamente obras con contenido R18. Sin embargo, puede llegar a contenerlo. ¿Ya? Bueno, para empezar a explicar un poquito todo lo que vendría siendo estos cimientos, me gustaría irme a los principios en la historia del anime. Es algo bastante interesante. Déjenme contarles. Remontémonos allá en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Japón necesitaba hacer propaganda militar. Entonces, en el otro lado, en Occidente, había un animador llamado Walt Disney, que ya se estaba haciendo bastante famoso por las animaciones que ya habían en ese tiempo. Y bueno, los animadores japoneses se inspiraron en los dibujos de Walt Disney y crearon su propio formato de animación. Los primeros animes en la historia fueron propaganda política militar en la Segunda Guerra Mundial. A finales de la guerra, obviamente, cuando Japón pierde, el mundo, mejor dicho, y Japón, toda la gente de ahí, se sumió en una depresión bastante grande. El mundo, por así decirlo, de la parte perdedora. Y bueno, en ese tiempo se empezó a utilizar bastante una cosa del cine que se llama cine de evasión. Y empezaron a salir un montón de relatos fílmicos al respecto que ayudaban a distraer a la gente. El anime no fue la excepción. Y entonces, esta vez, el anime tenía un sentimiento, por así decirlo, como más lúdico, más gracioso, más de broma. De hecho, en las tiras cómicas de aquellos años, era muy sencillo encontrar dramas, entre comillas, bastante humorísticos, muy livianos para la época. Sin embargo, ya hacia los 50, Osamu Tezuka, que vendría siendo considerado hoy en día como el padre actual del anime, hizo series muy emblemáticas como Kimba, el León Blanco, Astro Boy, incluso Black Jack. Entre todas las obras que hizo este hombre, hay una que es especialmente importante, y me estoy refiriendo a Ribbon no Kichi. Les cuento. Ribbon no Kichi trata sobre una princesa que es criada por razones políticas como un muchacho, como un príncipe. Entonces, por ese motivo, cuando ella crece, va a generar, por así decirlo, una tensión romántica o idealizada, ya sea desde el punto femenino o masculino. Y me explico. Ella, por ser mujer, obviamente va a tener un objetivo de amor, que va a ser un hombre. Pero ella está encarnando el papel de un hombre. Entonces se va a generar la primera fantasía ya hoy. Si bien era ella una muchacha, crea la idea que luego da el cimiento y el nacimiento al yaoi. También, a su vez, crea la idea para darle nacimiento al yuri. ¿Por qué? Porque ella, al tener tales habilidades y características tan caballerosas, obviamente van a haber mujeres dentro del contexto que se van a sentir atraídas sentimentalmente hacia ella en su rol masculino. Entonces también aquí crea la concepción del primer yuri. Es decir, se podría decir que es el primer, nace la idea del transgénero y también la idea del genderbender, que es cambiar de sexo. Esto realmente hizo clic en algunas mujeres, porque en la década de los 60 había un grupo de mangaka que luego a futuro se les va a conocer como las magníficas del 24, y son las madres del shoujo actual, moderno, o sea, las que le dieron las bases al shoujo. Ellas son las madres. Y bueno, ¿qué pasó con estas mujeres? Les gustó mucho esto, que entonces empezaron a jugar con lo que vendría siendo el sentimentalismo y el drama, porque hasta esa época el show que había era netamente shonen y desde un enfoque bastante de aventura. El drama no era lo principal, por así decirlo. Como que los objetivos que se buscaban
sostener sobre la audiencia eran otros totalmente diferentes. Y de hecho, en el 76 hubo un manga que salió que se llama Kasetoki no Uta. Kasetoki no Uta es un manga donde muestra por primera vez una relación romántica homosexual, porque mostró por primera vez dos hombres en la cama. No hay sexo explícito, pero sin embargo se le atribuye a ser el primer yaoi en la historia del anime. Y resulta de que todo esto lo hizo una mangaka que pertenecía a esta generación, Keiko, si no me equivoco. Entonces esta Keiko crea esta historia y le dio el traspié para una seguidilla de historias que se hicieron muy a posterior. ¿Ya? Y después a posterior del anime, porque esto va muy de la mano desde el principio. El asunto es el siguiente. Las mujeres en este tiempo vieron una transversalidad de temas. Hay muchos temas que en Japón no se tocaban dada la sociedad conservadora. El tabú siempre estuvo imperante ahí, y fueron las chicas, estas mujeres, las que decidieron destapar la olla, como se dice, esta olla a presión que sí existía desde el primer momento. E incluso luego revistas muy famosas como la Barasoku o la Yurisoku, que vendrían siendo cada una precursores de historias homosexuales, ya sea masculina o femenina, en todo lo que viene a posteriori. Y todo esto surge de lo mismo, de empezar a pensar, a cuestionarse, a poner cosas que son muchísimo más polémicas y que la gente no está acostumbrada a tratar. Son también muy importantes estas chicas porque, de hecho, si pensamos en algo que repercute hasta los días de hoy, las clan son hijas directas de esta generación. O sea, como que tomaron toda su enseñanza y luego ellas desarrollaron las suyas propias. Y como aquí pueden ver, o sea, todo lo que es shoujo se engloba. Piensan solamente en una serie como vendría siendo Sakura Card Captor, que toca no solamente la homosexualidad de la hermana del hermano mayor de Sakura, también ve temas como la diferencia de edad romántica. El Yuri también lo toca de una manera bastante sutil. Y a su vez tenemos a Sailor Moon, donde sí nos muestra una relación romántica homosexual entre dos chicas, que vendrían siendo Michiru y bueno, la otra que no me recuerdo bien el nombre. Entonces, véanlo. Esto es los inicios del shoujo. Hay un componente que obviamente no puede ser encasillado dentro del shoujo porque su público objetivo vendría siendo un público juvenil femenino, un público adolescente principalmente. Entonces todo lo que no se podía tocar en ese momento por quizás una sensibilidad, lo subimos a un nuevo estadio que vendría siendo el yousei. Yo ya se los dije, o sea, no significa que el yousei esté caracterizado específicamente de contenido más 18, para nada, ¿ok? Hay series, eso sí, que son emblemáticas. Por ejemplo, hay una que yo la recomiendo mucho, se llama Kiss Paradise. Y bueno, en resumidas cuentas, Kiss Paradise toca la historia de una chica que es reclutada por un grupo de diseñadores de una academia para ser su modelo de sus vestuarios. Ahí va a conocer a uno de los integrantes del grupo, que además es bastante guapo, también hace de modelo. Y bueno, van a sostener una relación, ella va a crecer, va a sufrir cosas propias de la transición entre la adolescencia a la adultez, o sea, ese paso de mujer joven a mujer ya adulta. Y todo lo que vendría siendo tema vocacional, etc. Otra buena serie podría ser Nana, por ejemplo, que trata la historia de dos muchachas que llevan el mismo nombre y todo esto gira en torno a la música y a las relaciones que existen entre estas personas. Hay otra historia también muy interesante de ver, se las recomiendo, se llama Arakawa Under the Bridge. Y bueno, esta también toca sobre la historia de un hombre que es, por así decirlo, millonario, sumamente acomodado, y que un día de la nada decide probar que es ser un indigente. O sea, teniéndolo todo, siendo un joven señor, decide irse a vivir bajo un puente. Bajo un puente va a conocer a una muchacha que al parecer no está bien de la cabeza, no tiene todos sus cabales bien puestos, y sin embargo van a formar una relación romántica entre ellos dos y vamos a ver si realmente era locura lo que ella tenía o quizá era verdad. Vamos a conocer una serie de personajes que realmente son bastante característicos de la historia y nos van a plantear situaciones y sucesos de una manera bastante innovadora
y particular sumamente peculiar. Y todo esto a contexto de bajo un puente en la indigencia. Arakawa Under the Bridge. Otra que podría ser, que también es muy famosa, sería Nodame Canterville. Nodame Canterville toca la historia de una muchacha que ingresa a un conservatorio de música y ella es totalmente nueva. Ahí va a conocer a un muchacho que es sumamente talentoso, pero que está atravesando por un difícil momento. Hay bloqueo artístico y un montón de cosas que son propias de la gente que se dedica a esto que vendría siendo los conservatorios y la música como su meta en la vida. Y bueno, van a desarrollar una relación, va a haber bastante drama, van a haber escenas bastante emotivas, el tema también de la vocación, el luchar por lo que tú quieres. Y finalmente podría nombrarle otra historia como Usagi Drop, que Usagi Drop trata sobre la muerte de un anciano que vendría siendo el abuelo de nuestro protagonista, quien en sus últimos años de vida, por así decirlo, tuvo una pequeña hija que quedó huérfana al momento de morir y nadie se quería hacer cargo de esta niña porque además vendría siendo como una especie de hija ilegítima de la familia. Y bueno, este nieto se hace cargo de la niña como un verdadero padre y enfrenta esta vida. Así que como pueden ver, hay temas que son muy interesantes y aborda demasiado. Eso sí, me gustaría hacer una crítica con respecto al Yousei. He nombrado historias que realmente vale la pena ver, historias que son bastante trascendentales. Sin embargo, lamentablemente, el Yousei que se suele escribir y que se suele consumir no está muy bien planteado. Son lo mínimo. Hay historias, eso sí, que valen realmente la pena, pero son las menos, por así decirlo. Hay un anime que yo considero que realmente es fabuloso, una obra maestra. Hice un video hace un tiempo atrás de los elementos que deberían contener una obra maestra, se los dejo por aquí, vayan a verlo. Este anime realmente cumple de manera bastante correcta con todos los elementos, según mi criterio. Bueno, el anime se llama Chouwa Genroku Rakugo Shinju. Se trata de Rakugo, que es una especie de teatro japonés tradicional, donde solamente pueden actuar hombres. Similar a lo que pasaba en Grecia con el teatro, donde los roles, ya sea masculino o femenino, lo hacían siempre los muchachos. Aquí lo mismo, tratando muchas veces temas políticos, de vida cotidiana, etc. Un yakuza, cuando sale de la cárcel, quiere conocer a su más grande ídolo del Rakugo, porque en cierta forma lo ayudó como a reformarse. Le pide que por favor lo deje ser su aprendiz y bueno, aquí va a ir aprendiendo y va a ir conociendo otras personas, como vendría siendo una especie de hija adoptiva que vive con el señor en adelante. Esto es un Yousei, para mí fue el mejor anime de ese año. De hecho, Eraser es un anime del mismo tiempo. Yuri on Ice también salió en este año. Se postularon como para ser el anime del año, el mejor anime que había salido. Y lamentablemente por el tema, este anime es de nicho, o sea, muchos lo desconocen. Me encantaría que lo fueran a ver porque de verdad vale la pena, es una obra pero preciosa. Es del mismo estudio de Konosuba, es del mismo año de Konosuba, son los dos sumamente contemporáneos. Bueno, a pesar de que le dieron el porcentaje mayor de presupuesto a Konosuba, hicieron sí un buen trabajo con Konosuba. Aún así, esto es una joya de anime. Es una joya de anime, de verdad que se los recomiendo. Así que les recomiendo toda esta historia, de verdad vale la pena. Sin embargo, el contenido Yousei yo ya les había dicho que es bastante controvertido en el sentido de que también abarca el contenido de R18. Cuando hablamos de smooth o dígase del hentai femenino, nos referimos precisamente a esta categoría. Sí, chicos, existe hentai para mujeres, aunque usted no lo crea. De hecho, el anime de este sacerdote pelón corresponde a esta categoría. Donde no sé si ustedes recordarán, pero se trataba de un sacerdote que prácticamente en el primer encuentro que tuvo con la protagonista, o mejor dicho, reencuentro, no sé, hubieron avances sexuales bastante explícitos. Este formato de anime fue en formato ONA, o sea, dura bastante poco, o mejor dicho, muy poco.
pero en los 3 formatos tiene el formato full censura, que lo puede ver cualquiera. Tiene el formato censura media, donde aquí ya los adolescentes podrían poder verlo. Y la versión hentai, entre comillas, sin censura. Y cuando digo sin censura es que en realidad me refiero a que el sexo ya no lo censura. Te muestran todo el proceso. Como lo hizo Seven Art, que es un estudio que se caracteriza por hacer animes principalmente ecchi. Trinity Seven, Sekirei son animes de este estudio. Le dio un enfoque bastante ecchi, o ¿cómo decirlo? Soft hentai o ecchi hard, que son análogos aquí. Entonces hay muchos hombres que piensan que se trata de un hentai o de un soft hentai, o como les dije, hard ecchi. Y no, chicos, es un smooth y es un yousei. Usualmente el público que debería haber visto ese anime y gozado con ese anime y disfrutado con ese anime eran las mujeres, era hentai para mujeres. Aunque el enfoque, vuelvo a insistir, que se les dio fue bastante masculino. Yo lo veo y creo que no tiene nada que envidiarle a Kiss por Sis o High School DxD. Bueno, así que sí, existe. También hay infinidad de mangas con esto. De hecho, en la jerga del hentai para mujeres, nosotros dominamos nuestros propios conceptos. Conceptos que nosotros usamos. Smooth, ya lo acabo de explicar, es el contenido sexual explícito. Hay otro que es análogo a esto, se llama Lemon, que es cuando el contenido también es sexual explícito, es picante. ¿Ya? El Lemon se suele, eso sí, más extrapolar al BL o Yaoi. Y Yaoi es parte del género Yousei, para que sepan ustedes. Y aquí voy a desmentir un mito. Mucha gente tiene mal entendido de que el yaoi está dirigido a la audiencia masculina homosexual y se equivocan. De hecho, el yaoi está destinado a la audiencia femenina y no necesariamente homosexual, sino que muchas veces es la heterosexual. Es más, hay muchas personas de la comunidad gay o de la diversidad sexual que no están de acuerdo con muchos tópicos que toca el yaoi porque lo consideran un contenido fetichista. Y es que claro, o sea, igual que como en el hentai vamos a encontrar rape, vamos a encontrar complejo de Estocolmo, vamos a encontrar pedofilia, que aquí se llama shotakon. Y sí, es complejo de shota, es decir, complejo de niñito. O sea, pueden encontrar el análogo perfecto. También aquí podemos encontrar historias de incesto. También existen historias de incesto aquí. Entonces, tengan cuidado con los preceptos aquí, sexy rompiendo mitos y barreras. Eso sí, el hentai femenino como que no se suele usar mucho. De hecho, no se me vienen a la cabeza en estos momentos más hentai femeninos. O sea, con nombre. Recuerdo otro, pero igual tiene muchísima censura. Y que se trata de 2 gemelos que se enamoran y obviamente tienen sexo. Pero en fin, esa vendría siendo otra historia que también es yousei. Bueno, chicos, y esto ha sido el podcast de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño paso o transición en lo que vendría siendo la mujer a través del manga anime, con contenido hecho para ellas y producido por ellas, desmintiendo mitos también. Y eso, díganme, comenten qué es lo que opinan al respecto. ¿Sabían lo que les había dicho? ¿No sabían lo que les había dicho? ¿Hay algún yousei que ustedes consideren digno de recomendar? Déjenmelo aquí abajito en la cajita de comentarios. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos. Bye bye.